Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. Por favor, repórtense. En Carolina del Norte se determinó que un trágico accidente automovilístico fue la causa de la muerte de una mujer de 45 años. Pero una investigación de rutina levanta más preguntas que respuestas. Y la policía pronto se dio cuenta de que las cosas no son siempre como parecen. Encontraron a una madre de 6 niños asesinada en su casa en Florida. La evidencia forense apunta a un sospechoso, pero su paradero y el móvil detrás del asesinato son un misterio. Para algunos asesinos, matar puede ser un negocio rentable. Cuando una persona es asesinada, los investigadores tienen que buscar más allá de lo obvio para descubrir un asesinato por encargo. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Asesinato por encargo. En la mañana del 23 de agosto de 1995, un conductor pidió asistencia al personal de emergencia en un área remota en las afueras de Blue Ridge Parkway, en Carolina del Norte. Tras detenerse en el camino, la conductora avistó una camioneta que había caído cientos de metros por un terraplén inclinado. No se veía movimiento en el vehículo. Sí, vayan por allá. Bien, copiado. Sí, lo vimos. Cambio. Rescatistas del condado de Transilvania bajaron por el precipicio con la esperanza de encontrar sobrevivientes. 501, despejado. 1028, 1029. Cuando los rescatistas entraron al vehículo, un trozo de bloque manchado de sangre cayó de la camioneta. Una mujer yacía acostada en el asiento delantero. Había sufrido heridas graves en la cabeza. No hay pulso. No tenía pulso. Sacaron el cuerpo del vehículo y lo llevaron a la morgue para examinarlo. La Policía Estatal de Carolina del Norte comenzó a buscar pistas para entender cómo y por qué el vehículo se salió de la vía. No veo marcas de neumáticos o... No se encontraron huellas de derrape o de frenado. Y tampoco había indicios de que el conductor se hubiera salido de la vía. En absoluto. Al parecer, la mujer se quedó dormida mientras conducía o estaba bajo los efectos del alcohol o drogas. Sacan la camioneta del terraplén para una evaluación más detallada. Una revisión de la matrícula del vehículo reveló que el auto estaba registrado a nombre de un hombre llamado Edward Kratzer. Estaba domiciliado a varios cientos de kilómetros en Bradenton, Florida. 145 Norte. Al no encontrar ninguna falla mecánica en la camioneta, los técnicos procesan el vehículo. 98. Se encontraron manchas rojas pardas en el exterior de la puerta del conductor. Las pruebas dan positivo para sangre humana. En el interior se encontró un portamonedas y una licencia de conducir. La conductora fue identificada como Wendy Kratzer, de 45 años de edad. Es la esposa del dueño del vehículo. También hallaron sangre a lo largo del auto, así como el broche de un zarcillo en el piso del asiento de pasajeros. Sin saber qué significaban estos hallazgos, los investigadores recolectaron varios objetos como evidencia.
Las autoridades del condado de Transilvania trataron de ubicar a familiares de la víctima para notificarles la trágica muerte de Wendy. El médico forense, el Dr. Robert Thompson, examinó el cuerpo en búsqueda de pistas que pudieran explicar el accidente. No encontró rastros de drogas o alcohol en la sangre o tejido de la víctima. Se determinó que la causa de la muerte de Wendy había sido por traumatismos en la cabeza. Había sufrido 5 fracturas individuales en la parte superior y posterior del cráneo. Aunque Wendy no usaba el cinturón de seguridad, para el Dr. Thompson, la ubicación y la cantidad de heridas no era típica de accidentes de este tipo. Por lo general, las heridas que encontramos en accidentes automovilísticos se ubican en el área de la cara, ya que ésta golpea contra el tablero, así que las heridas que encontré no eran consistentes con un accidente en automóvil, aunque pudieron haber ocurrido así. Los resultados de la autopsia dieron pie a que investigadores de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte indagaran más sobre el accidente de Wendy Kratzer. El agente especial y experto en análisis de salpicaduras de sangre, Andy Klein, revisó las fotografías tomadas en la escena del accidente. La falta de sangre en el lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima llamó su atención inmediatamente. En la posición que tenía, con la cabeza sobre el piso del asiento del pasajero y la herida ubicada en la parte superior y posterior del cráneo, habría esperado ver un charco de sangre más grande si es que la herida se produjo dentro del auto. Más preocupante, sin embargo, era la presencia de sangre de la víctima en el estribo del vehículo. Había varias salpicaduras de sangre que pude ver en el estribo del vehículo. Con la puerta cerrada no tenían por qué estar ahí. Así que en algún momento la puerta estuvo abierta y la víctima sangró sobre esta. Toda la evidencia sugería que Wendy Kratzer estaba sangrando antes de que entrara en la camioneta. Una investigación de rutina levantó más preguntas que respuestas. Busquen un auto rojo, 4 puertas. La policía averiguó que Wendy y su esposo eran dueños de una casa a pocos kilómetros del lugar del accidente. Más tarde esa noche, las autoridades visitaron la casa. Vamos a ver. Parecía no haber nadie. Luego descubrieron un charco de sangre. Pruebas posteriores confirmaron que era de Wendy Kratzer. La parte de atrás de un zarcillo, idéntico al encontrado dentro de la camioneta, fue ubicado a pocos centímetros. Los técnicos concluyeron que nadie podría sobrevivir a tanta pérdida de sangre sin recibir atención médica inmediata. En el lugar se encontró la silueta de un objeto. Su forma era similar al bloque manchado de sangre encontrado dentro de la camioneta. Para la policía no había duda de que Wendy Kratzer había sido asesinada brutalmente y que su muerte había sido escenificada para aparentar un accidente. Tras obtener una orden judicial, el equipo fue a la residencia sin estar seguros de lo que podrían encontrar. No había nadie. Entendido. Y la residencia no mostraba signos de entrada forzosa o saqueo. Creo que aquí hay algo. ¿Por dónde? Los investigadores fotografiaron toda la escena. También recolectaron varios artículos personales y papeles pertenecientes a la víctima. Ahora los investigadores tenían que determinar quién mató a Wendy y por qué. Esto es del auto. Las autoridades del condado de Transilvania estaban ansiosas por interrogar al esposo de Wendy, Ed. Es mucho para los nombres de estas personas. Ed fue ubicado en su casa de Bradenton, Florida. Se contactó a la policía de Florida y se le pidió hablar con el esposo de la víctima. Ed, ante todo mis condolencias por la pérdida de su esposa. Ed Kratzer no podía creer que su esposa había sido asesinada.
Dijo que desde que sus hijos se graduaron de la secundaria, Wendy pasaba mucho tiempo en su casa vacacional de Carolina del Norte. ¿Cuánto tiempo tenían casados? Estuvimos juntos unos 26 años. Ed le explicó que hacía poco había sufrido de un infarto y que se encontraba en casa al momento del asesinato. Es solo que... ¿Algo más? Wendy lo había ayudado a recuperarse. Y poco después decidió volver por su cuenta a Carolina del Norte. Estás caliente, tienes fiebre. Wendy disfrutaba su independencia. Estaba trabajando medio tiempo como mesonera en Carolina del Norte. ¿No? Como dije, usted sabe que aún no quiero sacar conclusiones. Ed no podía pensar en nadie que quisiera hacerle daño. Bien, entonces no está seguro. La policía de Florida confirmó la coartada de Ed. Y poco después fue descartado como sospechoso. Ella volvió. La policía y los forenses habían expuesto un elaborado intento de ocultar un crimen grotesco tras un trágico accidente automovilístico. Pero con muy pocas pistas y sin ningún sospechoso a la vista, parecía que el asesino de Wendy podría salir impune. En el condado de Transilvania, en Carolina del Norte, un accidente de tránsito de rutina reveló ser un homicidio brutal. Wendy Kratzer, de 45 años, fue asesinada salvajemente a golpes. Su cuerpo fue dejado en un auto que luego fue empujado por un precipicio. Tenemos que ir a revisar. Frustrados por la falta de sospechosos y un móvil, la policía de Bradenton, en Florida, hogar de Wendy, interrogó a varios amigos y vecinos de la víctima. Una amiga cercana le dijo a la policía que solo se le ocurría una persona que podría querer hacerle daño a Wendy, y ese era su esposo Ed Kratzer. Pudo ser él. Pudo ser él. Wendy lo había descrito como un controlador despiadado, que vigilaba cada uno de sus movimientos y era extremadamente crítico de su comportamiento. No vas a ¡Basta! ninguna parte. Wendy también dijo que podía ser físicamente abusivo, ¡Basta! ¡Basta! que las cosas se habían puesto más tensas después del infarto de Ed. Él estaba ahí, él iba... Los gastos médicos dejaron a la pareja con problemas financieros severos. Si me dejas te mato. Eso da miedo. Poco antes de su muerte, Wendy habló de dejar a su esposo. Los hallazgos fueron entregados a la policía de Carolina del Norte, donde ocurrió el asesinato de Wendy. Tengo un reporte aquí. Al hacer seguimiento de la información, los investigadores averiguaron que Ed Kratzer iba a ganar $100,000 por la muerte de Wendy. Podría ganar $100,000. Pero hasta ahora no había intentado cobrar la póliza de seguros de su esposa. ¿Los cobró? Eso no es. Aunque Ed había mentido sobre su relación con Wendy, tenía una coartada sólida y no había ningún móvil que lo conectara al crimen. Voy a buscar a esas personas e indagar sobre lo que saben. Desesperados por identificar al asesino de Wendy, los detectives interrogaron a sus compañeros de trabajo en el restaurante donde trabajaba a medio tiempo. Soy Rita Smith y soy detective. Uno recordó que poco antes de su muerte, Wendy había estado cansada e irritable. ¿Cuándo fue la última vez que vio? Ella dijo que había estado lidiando con unos invitados inesperados que habían llegado de Florida en varias ocasiones. Sí, señora. La compañera de trabajo no sabía los nombres de los visitantes, pero estaba claro para la detective de homicidios de Transilvania, Rita Smith, que Wendy no estaba muy feliz de tenerlos en casa. Wendy estaba muy incómoda con esa gente. Fumaban en su casa. Pensaba que le habían robado varias de sus pertenencias. Para tratar de identificar a estos visitantes, los investigadores revisaron los objetos que recolectaron de la casa vacacional de Wendy. Encontraron una pista potencial. Los nombres de Tom y Luana Harrison habían sido escritos a mano en el calendario de Wendy. Y una revisión de los registros reveló que los Harrison vivían en Bradenton, Florida, el mismo vecindario que Wendy y su esposo. ¿Tom? La policía de Florida acudió a la casa de los Harrison para interrogar a la pareja. Admitieron haber visitado a Wendy unas semanas antes de su muerte. Tom explicó que él y Luana eran amigos cercanos de los Kratzer. No que yo sepa. Lo mismo de siempre. Ellos pasaban mucho tiempo con la pareja. Hola, amigos. Tengo que irme ahora. No habían notado ningún problema entre Ed y Wendy.
Wendy los invitó a visitar su casa de Carolina del Norte cuando quisieran. Sí, podríamos. Incluso les dio las llaves de la casa. Que tengas un Adiós, feliz lo viaje. tendré. Hasta Adiós. luego. Aceptaron la oferta. Pero eso fue semanas antes de su asesinato. Lo escuché y lo envié a casa. No habían vuelto más desde entonces. Como rutina, el oficial les preguntó dónde se encontraban al momento del asesinato de Wendy. Tom Harrison pareció perturbado. Puedes hacerlo sin mí. No, no estoy. Sintió que era tratado como un sospechoso. Llama a mi abogado. Dio por terminada la entrevista y le pidió al oficial que se fuera. Discúlpelo, no está bien. El extraño comportamiento de Tom Harrison llevó a la policía a creer que estaba ocultando algo. Esta línea de tiempo. Para averiguarlo, consiguieron una orden judicial para revisar los gastos de su tarjeta de crédito. Encontraron numerosos cargos de hoteles y de alquiler de vehículos a lo largo de Carolina del Norte. De hecho, los recibos situaron a Tom y Luana Harrison cerca de la escena del crimen días antes y después del asesinato. Tom Harrison había mentido. Aunque la policía no encontró un móvil, la evidencia circunstancial apuntaba a los Harrison como los asesinos de Wendy Kratzer. Se contactaron agentes del Departamento de Policía de Florida. Se les solicitó que llevaran a Tom Harrison y a su esposa Luana bajo custodia. Mientras el agente especial Vince Delacchio preparaba a su equipo, recibió una noticia alarmante. Tom Harrison estaba muerto. Sí, lo estoy leyendo. Llegué al trabajo en la mañana y recibí una llamada de la oficina del alguacil del condado de Manatí. Me preguntaron si había visto los titulares de la prensa matutina. El titular principal decía que un hombre había muerto en un accidente de bote. De acuerdo a los reportes, las autoridades encontraron el bote de Tom Harrison incendiándose sin control en el Golfo de México. Después de apagar el incendio, rescatistas iniciaron una búsqueda para hallar al propietario. Por varios días, los esfuerzos por encontrar a Tom Harrison fueron inútiles. Poco después, la búsqueda se canceló. El principal sospechoso del asesinato de Wendy Kratzer estaba desaparecido y se presumía muerto. Las autoridades de Carolina del Norte creyeron haber identificado al asesino de Wendy Kratzer, de 45 años, cuyo asesinato brutal fue escenificado para parecer un accidente de tránsito. Pero cuando estaban a punto de arrestarlo, se enteraron de que el principal sospechoso estaba desaparecido y se presumió que había muerto después de que su bote fue encontrado ardiendo en el Golfo de México. Estaba en llamas. Pero las autoridades estaban convencidas de que Tom Harrison había simulado su propia muerte para desviar la investigación. Se le pidió a Marty Redmond, de la Comisión de Pesca y Vida Salvaje, que investigara. Cuando llegué a la escena y examiné el bote, vi un bote que medía unos 8 metros de largo, que solía ser de tipo cabina. Se había quemado por completo hasta la línea de flotación, excepto por ciertas partes de la proa y del lado de estribor. Los bomberos pudieron descartar rápidamente problemas eléctricos como la causa del incendio. Después de un análisis cuidadoso de los restos, los investigadores descubrieron que algunas partes del bote se habían quemado a mayor temperatura que otras. Eso indica que la madera de la izquierda y la madera dañada con marcas escamosas llamadas patrones caimán fueron encontradas cerca de la madera que apenas había sido tocada por las llamas. Solo había una explicación para estos patrones irregulares. Los investigadores de incendios determinaron a través de los patrones de las quemaduras, los puntos de fusión de los materiales y otros objetos, el punto de origen del fuego, así como el uso de un acelerante. Ellos son expertos en el reconocimiento mediante el análisis de cenizas chamuscadas o restos carbonizados. El incendio había sido provocado. Bien, teniente. Y al no encontrar rastros de restos humanos entre los escombros, los investigadores estaban seguros de que Tom Harrison lo había provocado.
El teniente Redmond interrogó a la esposa de Tom Harrison, Luana. Sin revelar que los investigadores habían determinado que el incendio fue provocado, le preguntó sobre las circunstancias que rodearon la misteriosa muerte de su esposo. Aún no podemos cerrar el caso, ¿Qué quiere decir? Ella aseguró No lo que Tom entiendo. no se sentía bien la noche del incendio. Me voy de No pesca. te vas a ir de pesca. Después de ver un ¿sí, juego no? de fútbol tarde en la noche, le dijo que quería ir de pesca. Preocupada por su salud, trató de impedírselo. Iré solo. ¿Y no puedes llamar a Andy o a John para que te acompañen? Pero fue poco lo que pudo hacer. Tom empacó su equipo de pesca y partió al poco tiempo. Para los investigadores, Luana no parecía ser la viuda en duelo que acababa de perder a su esposo de más de 20 años. Solo se preocupaba porque cerraran pronto la investigación de su marido. Y la policía pronto sabría el motivo. Además de ser sospechosos del homicidio de Wendy Kratzer, los Harrison estaban en bancarrota. Y Luana iba a cobrar una gran suma de dinero de una póliza tras la muerte de Tom. El agente especial de la policía de Florida, Vince Delacchio. Pero para ese momento sabía que Tom Harrison no estaba muerto y que lo más probable era que el accidente de bote fuera simulado solo para cubrir el hecho de ser un sospechoso en el caso. Y era probable que debido a su situación estaba buscando obtener algo de dinero del seguro. Para probar su teoría, las autoridades establecieron una vigilancia de 24 horas en la casa de los Harrison en Bradenton, Florida. Los meses pasaron sin avances. Hasta que la policía vio a Tom Harrison vivo y bien. Y parecía que él y Luana se preparaban para abandonar el pueblo. Poco después de que la pareja salió de la casa, la policía los detuvo. Salga del auto por un momento. Párese aquí. Licencia de conducir. Tom Harrison le dio al oficial un nombre y una licencia falsos. Él y Luana fueron arrestados y acusados de fraude al seguro e incendio provocado. Pero Tom no quería cooperar. Y sin evidencia sólida que lo relacionara con el homicidio, los investigadores tenían un largo camino para probar que había asesinado a Wendy Kratzer. Estamos arrestando a su esposo. Para la policía no se podía seguir ignorando la relación cercana de los Harrison con el esposo de la víctima. Los investigadores comenzaron a especular que Ed Kratzer, infeliz de su matrimonio con Wendy, contrató a los Harrison para asesinarla. Era el momento para volver a contactar con Ed Kratzer, el esposo de la víctima, e intentar otro interrogatorio, incluyendo el hecho de que Harrison fue arrestado. Pensamos que eso abriría el diálogo con el señor Kratzer. Kratzer fue citado para el interrogatorio y es informado del arresto de Harrison. Para que regrese a su vida normal. Los investigadores lo confrontaron con su teoría de asesinato por encargo e insinuaron que tenían evidencia de ello. Fue un engaño, pero resultó. Ed Kratzer decidió hablar. Confesó haber sido parte de una conspiración para asesinar a su esposa, pero insistió en que no había sido su idea. $10,000. Kratzer dijo que se había quejado de su matrimonio con los Harrison. Ed sabía que Wendy planeaba dejarlo. Después de su infarto, temía la idea de un divorcio largo y de la separación de bienes. Tom Harrison le dijo que podía eliminar su problema por un precio. Ed aceptó. La muerte tenía que parecer un accidente.
Cuando se descubrió que había sido un asesinato, Ed rechazó cobrar el seguro de vida de su esposa. Y hacerlo parecer un accidente. Dijo que no me preocupara. Los Harrison nunca cobraron por su trabajo. Como resultado, Ed temía que Tom planeara matarlo. En la comisaría dicen que mi esposa murió en un accidente de tránsito. Ed Kratzer fue arrestado y acusado de conspiración para cometer un asesinato. La policía confrontó a Tom Harrison con las declaraciones. Se negó a cooperar, pero ya no hacía falta. Los recibos de las tarjetas de crédito que lo ubican cerca de la escena a la hora del crimen, sumado a la confesión de Ed Kratzer, fue todo lo que la policía necesitaba para acusarlo de homicidio. Los investigadores pensaron que luego de aparecer de forma repentina en la casa vacacional de Wendy, Tom Harrison golpeó a la mujer desprevenida hasta matarla. Después del asesinato, la pareja colocó el cuerpo de Wendy en la camioneta y la condujeron al precipicio de Blue Ridge Parkway, donde intentaron simular su muerte como un accidente de tránsito. Ed Kratzer fue encontrado culpable de homicidio en primer grado de su esposa y fue sentenciado a no menos de 11 años de cárcel. Tom Harrison fue sentenciado a 20 años. A cambio de su testimonio, Luana Harrison fue sentenciada a 3 años de libertad provisional. Los Harrison trataron de salir impunes del homicidio, simulando un accidente planificado. Pero en 1995, en los suburbios de Sarasota, Florida, un asesino no hizo nada para encubrir su crimen. La tarde del 7 de noviembre, Stevie Belush, de 13 años de edad, regresaba a su casa del colegio, y al parecer no había nadie. Pero se encontró con una escena espeluznante. Su madre, Sheila Belush, de 35 años, yacía muerta en el piso de la cocina. Aterrorizada, la joven llamó al 911. Tengo una emergencia, mi mamá se va a morir. Oficiales y técnicos forenses de la oficina de la policía del condado de Sarasota acudieron de inmediato a la casa. Para evitar cualquier contaminación, solo una técnica forense entró en la residencia y documentó la escena. Sheila Belush había sido brutalmente asesinada. Recibió un disparo en la mejilla. También había señales de que había sido golpeada con gran violencia. Presentaba una herida tan profunda en el cuello que casi la deja decapitada. Mientras los técnicos procesaban la escena del crimen, el esposo de la víctima, Jamie Belush, llegó a casa. Este es el señor Belush. Señor Belush, oiga, necesito que... ¿Qué sucede? Los detectives le dieron las malas noticias. Necesito que se prepare. Tengo muy malas noticias que darle. Estamos aquí... Mis hijos, ¿dónde están mis hijos? La policía le aseguró que su hijastra Stevie y los cuatrillizos recién nacidos de la pareja estaban sanos y salvos. Venga conmigo, venga conmigo. El esposo agitado fue sacado fuera de la casa y escoltado a la comisaría para contestar unas preguntas. Varios técnicos analizaron los rastros de sangre para tratar de comprender los eventos que sucedieron en la casa. Basados en el tamaño y la ubicación de los patrones de salpicaduras, determinaron que Sheila Belush recibió el disparo cerca de la puerta que lleva al lavadero. Marcas de sangre sugerían que trató de alejarse de su atacante, pero solo pudo hacerlo unos pocos metros antes de que el asesino la alcanzara y le cortara el cuello. No había nada que sugiriera el robo como móvil. En el lavadero adyacente a la cocina, los técnicos encontraron un casquillo calibre .45. Pocos metros más allá yacía una toalla blanca. Parte de la tela estaba cubierta con residuos de pólvora, la cual sugería que se usó como un silenciador improvisado. Pero por alguna razón, el asesino solo hizo un disparo y usó un cuchillo para terminar el trabajo.
La técnico en evidencias, Lisa Lampen, trató de darle sentido a la violencia excesiva que le infligieron a Sheila Belush. Hay dos posibilidades por las que dejó el arma. Una es que es muy ruidosa para un área tan pequeña, por lo que es posible que suene más alto cuando se dispara, y pudo temer que los vecinos lo oyeran. La otra es que la toalla quedó atrapada en la escopeta y la hizo inoperable. Buscando cualquier rastro que el asesino haya podido dejar, los técnicos recogieron decenas de huellas en la residencia, incluyendo el lugar donde fue encontrado el casquillo de la bala. Toda la evidencia fue enviada al laboratorio forense del condado de Sarasota. El caso le fue asignado al detective de homicidios Chris Iorio. Todo lo que sabía para ese momento era que teníamos una madre muerta en la cocina con trauma craneal, pero desde ahí partimos tomando en cuenta el disparo. Los investigadores saben por experiencia que la mejor oportunidad para resolver un asesinato es dentro de las primeras 24 horas. Con pocas pistas y sin ningún sospechoso evidente, esperaban que la autopsia pudiera guiarlos al asesino despiadado. La policía de Sarasota se esfuerza por encontrar respuestas a la muerte de Sheila Belush, de 35 años y madre de 6 niños, asesinada en su casa. Durante la autopsia, el médico forense recuperó una bala calibre 45, disparada a quemarropa en la cara de la víctima. Destruyó su mandíbula, pero no era la causa de su muerte. Una herida cortante había cercenado las venas yugulares izquierda y derecha. Sheila se desangró hasta morir. No había indicios de abuso sexual y tampoco pistas de la identidad del asesino. Los excesos observados en la escena del crimen llevaron a la policía a sospechar que el asesino era alguien cercano a la víctima. El esposo de Sheila, Jamie Belush, fue interrogado en la comisaría. Describió a Sheila como una madre dedicada y esposa amorosa. Jamie explicó que él y Sheila y sus 2 hijos de un matrimonio previo se habían mudado hace poco a Florida desde San Antonio, Texas. Sheila había pasado por un mal divorcio. Y cuando se enteraron de que iba a tener cuatrillizos, decidieron empezar sus vidas en una nueva ciudad. La decisión de mudarse no había sido fácil. Pero según Jamie, el ex esposo de Sheila continuó acosándola, incluso después del divorcio. Jamie dijo que estaba en el trabajo a la hora del homicidio. Pero el detective Chris Iorio no quería subestimar nada. Al principio, Jamie Belush era el sospechoso evidente por su papel en la estructura familiar, pero después de unas 4 o 5 horas tras acudir a la escena, estábamos seguros de que no estaba involucrado. El detective Iorio contactó a las autoridades de San Antonio, Texas, y les pidió que hablaran con el ex esposo de Sheila sobre el asesinato. Tengo todos mis registros. ¿Quiere verlos? Alan Blackthorne, un empresario acaudalado, admitió que su divorcio con Sheila había sido amargo, pero insistió en que nunca dañaría a la madre de sus hijos. Al momento del asesinato estaba en un viaje de golf en Arizona y tenía los recibos y los documentos para probarlo. ¿Y nadie viajó con usted en ese vuelo? Sin sospechosos ni un móvil obvio del asesinato, la policía de Sarasota revisó la evidencia física buscando pistas. Encontraron una huella digital que no coincidía con ningún miembro de la familia Belush y que se encontró apenas a unos centímetros del casquillo de la bala. La evidencia colocó a los investigadores a un paso de identificar al asesino de Sheila. Ahora tenían que averiguar quién había dejado la huella.
Los detectives regresaron al vecindario de los Belush a interrogar a los residentes sobre el día del asesinato. Bien, apreciamos su ayuda. Uno recordó haber visto a un hombre latino vestido con traje de camuflaje militar, bajándose de un auto blanco y caminando por el vecindario. La vecina no pudo ver bien la cara del hombre, pero sí pudo recordar algunos números de la matrícula del vehículo. Cuando supimos del hombre latino caminando por el vecindario con un traje de camuflaje, supimos que era muy probable que no fuera de ese vecindario. Se trataba más que todo de una comunidad de jubilados. Nadie usa camuflaje bajo este calor y era evidente que llevaba una camisa manga larga, pantalones largos, y eso llamó la atención. La descripción del hombre y los detalles del homicidio fueron hechos públicos a través de los periódicos locales. Al poco tiempo, la policía recibió un dato. El empleado de un almacén ubicado a pocos kilómetros de la escena del crimen le dijo a la policía que vio a un hombre latino con traje de camuflaje cerca de la hora del asesinato de Sheila. Le mostré unas direcciones en el mapa. El hombre entró preguntando por direcciones. ¿Saben dónde queda Spring Street? Spring Street. De hecho, estaba tratando de ubicar el vecindario donde la joven madre fue asesinada. Baje unos 5 kilómetros y cruce en la primera a la izquierda. El empleado le dio al hombre su mapa laminado. Y en la próxima calle. Agregó que el desconocido se subió a un auto blanco y se alejó. Los oficiales se llevaron el mapa con la esperanza de que el sospechoso dejara sus huellas. Gracias, señor. En el laboratorio, los investigadores encontraron varias huellas en el mapa. La técnico en evidencias Lisa Lamhan las comparó con las huellas del sospechoso tomadas en la escena del crimen. Encontró una coincidencia. La policía había identificado a un sospechoso y tenía evidencia para ponerlo en la escena del crimen. Ahora necesitaban saber su nombre. Todo lo que tenían era parte del número de la matrícula de su vehículo. No había mucho para avanzar. Primero rastreamos el número de la matrícula en Florida. Una pista es una pista, había que intentarlo, pero no obtuvimos nada. Luego, como los Belush eran de Texas, decidimos que sería el próximo estado para buscar. Y cuando rastreamos la matrícula, la información que obtuvimos provenía de ahí, entonces seguimos esa pista. Los investigadores ubican al propietario del vehículo en Austin, Texas, un joven de 21 años de nombre José Joy del Toro. Revisamos los antecedentes de José del Toro y apenas supimos su nombre vimos que tenía un historial criminal, pero nada que nos hiciera creer que era un asesino. ¿Lisa? Pero esa era una conclusión a la que tendrían que llegar los científicos forenses. La tarjeta con las huellas de Joy del Toro fue enviada al laboratorio criminal en Sarasota. Ahí se compararon sus huellas con las recogidas en la casa de los Belush. Después de un examen cuidadoso, concluyeron que Joy del Toro había dejado su huella. Se emitió una orden para su arresto. La policía de la ciudad de Austin, Texas, no pudo rastrear al sospechoso. Sin embargo, lograron ubicar su auto. Con una orden judicial, los investigadores procesaron el vehículo. Dentro de un bolso encontraron una pistola Colt calibre .45 semiautomática. Era el mismo tipo de arma usado para disparar a Sheila Belush. Para consolidar su caso contra Joy del Toro, los investigadores enviaron el arma a expertos en balística del laboratorio forense del Departamento de Policía de Florida. Primero, el arma fue disparada en un tanque de agua. El agua reduce la velocidad de la bala sin deformar las marcas únicas que deja cuando pasa por el barril del arma. Las balas disparadas en el tanque de agua podrían entonces ser comparadas con la que fue recogida en la mejilla de Sheila Belush. Bajo un microscopio de comparación se encontró que las marcas de estrías, que son únicas a cada arma, eran idénticas en ambas balas.
Todo el análisis forense dejó sin dudas a los investigadores que Joey del Toro había asesinado a la joven madre de 6 niños. Pero sin ningún vínculo entre el asesino y la víctima, el móvil tras el salvaje crimen era un misterio, así como el paradero del homicida. La policía de Sarasota, Florida, finalmente había vinculado a un sospechoso con el asesinato de Sheila Belush, de 35 años y madre de 6 niños, quien fue golpeada brutalmente y apuñalada en su casa. Toda la evidencia apuntaba a que Joey del Toro, de 21 años de edad, había cometido el asesinato y luego huido a Texas. Pero hasta ahora, todos los esfuerzos para ubicarlo habían fracasado. Entonces la policía recibió el dato de que el fugitivo se estaba quedando con familiares en San Antonio. La policía de Florida contactó a los Texas Rangers apostados en el lugar. Pero las autoridades no lograron encontrar al sospechoso. Hey, ¿cómo te va hoy? Sin embargo, pudieron encontrar a su primo, un hombre llamado Sammy González, quien accedió a ser interrogado. El teniente de los Texas Rangers, Gary de los Santos, condujo la entrevista. Sammy González aseguró que no sabía dónde podría estar su primo Joey del Toro, pero creía tener información sobre el asesinato. Dijo que unos meses atrás, un conocido de él, el estafador de golf Danny Rocha, trató de contratarlo para darle una golpiza a alguien. A Sammy le interesaba el trabajo, pero cuando supo quién era la víctima lo rechazó. Pero sí sabía quién podía estar interesado en hacerlo. Sammy admitió que fue abordado por Danny Rocha y que le pidió darle una golpiza a una mujer. Una vez que Sammy supo que era una mujer, rechazó hacerlo. Pero le habló de Joey, su primo Joey del Toro, quien sí estaría dispuesto a hacerlo. Sammy aseguró que no sabía si su primo había aceptado el trabajo. Y tampoco había preguntado por qué la mujer era el blanco. Está bien. Sin saber qué hacer con la información, los investigadores comenzaron a indagar los antecedentes del estafador de golf. Se sorprendieron con lo que encontraron. Danny Rocha era un relacionado cercano del acaudalado exesposo de Sheila Belush. Ahora los investigadores tenían que considerar un posible crimen por encargo. La policía sabía que el divorcio de Sheila había sido amargo, pero ¿había sido causa de homicidio? Una amiga que conocía bien a la pareja pensaba lo mismo. Pudo haber ido a Florida por negocios, pero... Sheila había dicho que su ex esposo, Alan Blackthorne, era obsesivo y controlador. Durante su divorcio, demandó que Sheila le firmara la custodia de sus hijos. Y cuando ella se negó, Blackthorne la hizo arrestar falsamente por abuso infantil. Los cargos fueron levantados y le otorgaron de nuevo la custodia de sus hijos a Sheila. Alan Blackthorne habría dicho que se vengaría. Según su amiga, Sheila se tomó en serio la amenaza. Cuando ella y su nueva familia se mudaron a Florida, mantuvieron en privado su número telefónico e hicieron lo imposible por mantener su dirección en secreto. Acabamos de recibirlo. Ahora los investigadores buscaban probar que el ex esposo de la víctima había orquestado su asesinato. ¿Sabe por qué está aquí? Danny Rocha, la persona que la policía sospechaba había contratado al sicario, fue citado a declarar. Aconsejado por su abogado, rechazó responder preguntas. Sin embargo, antes de dejarlo ir, el teniente de los Santos le pidió a Rocha tomarse una foto con él. ¿Quisiera tomarse una foto? Él aceptó. Se lo agradezco. Me voy a encargar de eso. Al día siguiente, Sammy González fue citado nuevamente a declarar. Sammy, pase adelante. Siéntese aquí. La policía estaba convencida de que sabía más del plan del asesinato de lo que decía.
Cuando se le mostró la foto, Sammy se convenció de que Danny Rocha estaba cooperando con las autoridades. Temiendo que lo hubiera implicado en el asesinato, decidió hablar. Admitió que aceptó $14,000 de Danny Rocha para asesinar a Sheila Belush. Un tiempo después, contrató a su primo para que llevara a cabo el homicidio. Sammy creía que el ex esposo de Sheila Belush, Alan Blackthorne, había ordenado y financiado el asesinato. También le dijo a los investigadores dónde podían encontrar al asesino Joey Del Toro. Poco después, Del Toro fue ubicado en un motel en México. Fue arrestado y después de una larga disputa legal es extraditado a Estados Unidos para someterlo a juicio por asesinato. Las autoridades habían descubierto a 3 cómplices en el asesinato de Sheila Belush. Pero el autor intelectual, Alan Blackthorne, aún estaba libre. Buscando evidencia para conectarlo al asesinato, consiguieron una orden judicial para revisar sus registros telefónicos meses antes del homicidio. ¿Son una empresa de fianzas? Bien, ¿dónde están ubicados? Uno de los números que aparecía constantemente era el de un fiador judicial que había ayudado a Sheila a salir de la cárcel cuando fue falsamente arrestada. El fiador dijo que grababa todas sus conversaciones telefónicas. La policía se dio cuenta de que él habría sido una de las pocas personas que conocía la dirección más actual de Sheila Belush. Una vez que obtuvimos las grabaciones, es cuando se puede escuchar a Alan Blackthorne como la persona que llama y pretende ser otra para tratar de confirmar la dirección de Sheila. Los investigadores confirmaron que poco antes del asesinato, Alan había logrado con éxito conseguir la dirección de Sheila en Florida. La evidencia, sumada a los testimonios de los otros conspiradores, fue suficiente para arrestar al empresario. Cuidado con la cabeza, ahora sí que está muy bien, ¿eh? El 4 de enero del año 2000, Alan Blackthorne fue puesto bajo custodia y acusado de conspiración para cometer homicidio. En el juicio, la policía supo que poco después de su divorcio de Sheila, Alan Blackthorne comenzó su plan para asesinarla. En un viaje de golf, Alan Blackthorne le dijo a su socio Danny Rocha que su ex esposa era una madre abusiva y quería detenerla, incluso si eso implicaba matarla. Eso es lo que quiero hacer, ¿entiendes? Danny Rocha aceptó ayudarlo. Está bien. Tras confirmar la dirección de Sheila en Florida, el sicario condujo de Texas hasta la casa de los Belush. Joey Del Toro entró en la residencia y esperó su oportunidad. Tomó a la madre desprevenida por sorpresa. Por su participación en el asesinato, Joey Del Toro y Danny Rocha fueron sentenciados a cadena perpetua. Sammy González fue sentenciado a 19 años de prisión. Alan Blackthorne fue encontrado culpable de orquestar el asesinato de su ex esposa y sentenciado a cárcel de por vida. Para algunos, el dinero es un motivo suficiente para asesinar. Cuando no hay vínculos evidentes entre la víctima y su asesino, los detectives se apoyan en los investigadores forenses para descubrir la mente maestra detrás de un crimen por encargo.